Bien, hoy vamos a continuar y hoy vamos a estar hablando bajo el tema el impacto de una vida de oración. El impacto de una vida de oración. Toda persona que practica el hábito de la oración, pastora, va a experimentar, ¿verdad?, consecuencias. Así Hay es. consecuencias positivas por el cultivar el hábito de la oración. Así es. Entonces, para eso quiero que me acompañen a Lucas capítulo 22 y vamos a estar leyendo el verso 39 en adelante, porque la oración jugaba un papel crucial en la vida del Señor Jesucristo. Así es. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Dios, pastora, nos enseñó con su ejemplo la importancia de orar. Así es. Y usted leyó un pasaje clave el miércoles y dice que Él les enseñó una parábola para darles a entender la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es. Entonces vemos que el cultivar el hábito de oración en nuestras vidas siempre va a traer recompensas positivas. Ahora, la Biblia dice, pastora, si me puede ayudar a leer el versículo 39 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Para los que se están conectando, estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el versículo 39, y dice así la palabra del Señor. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Hasta ahí, pastora, gracias. Pastora, una de las cosas que a mí me impresiona en ese verso, esos versos que acabamos de leer, el verso 39 dice, y saliendo se fue como solía. Quiere decir que Jesucristo tenía el hábito de ir a ese lugar a orar. Porque dice como solía, era un hábito de él. Muchas personas, pastora, piensan que la oración se deja para el momento donde no tenemos nada que hacer. La oración no es un hobby. La oración es la parte más importante de nuestras vidas. Así es. Debe ser nuestra prioridad. Así es. Muchos hombres de la Biblia que hicieron grandes cosas fueron hombres y mujeres de oración. Así es. Y eran gente muy ocupada. Daniel. Así es, muy ocupado. Daniel, un hombre con una posición muy alta en uno de los imperios y de los imperios, porque no solo estuvo en un imperio, pero era un personaje diplomático, ¿verdad? Con muchas personas a su cargo. ¿Usted se imagina cuántas ocupaciones tenía Daniel dentro de ese imperio? Wow. Sin número Un sinnúmero de ocupaciones. Sin embargo, la Biblia dice que Daniel tenía el hábito de orar 3 veces al día. Impresionante. Abría las ventanas y doblaba su rodilla y oraba. David era un rey y nos deja en los Salmos una muestra que era un hombre que buscaba a Dios. Así es. Él dice, de madrugada te buscaré. Sí. Mi alma tiene sed de ti. David, un rey, ¿cuántas ocupaciones puede tener un rey? Es semejante hoy a un presidente. ¿Cuántas ocupaciones puede tener, pastora? Sin número de ocupaciones. Muchísimas. Pero separaba el tiempo para estar con Dios. Moisés, 3 millones de personas, como Panamá entero, en un desierto. Guiándolo, aguantándole todas sus cosas, pastora, porque si hay algo difícil es trabajar con la gente, ¿verdad? Sí, nunca están contentos. Pero Moisés tenía la cura para ese problema y era que él llegaba cada día a la presencia de Dios. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios como el que habla con su compañero. Maravilloso. Que cuando él entraba en el tabernáculo, la nube descendía y Josué estaba afuera del tabernáculo, esperando y viendo cómo Moisés hablaba con Dios. Entonces, eso nos lleva a la conclusión, mis amados hermanos, que la oración no es un hobby, es una prioridad en nuestras vidas.
y que es un hábito que nosotros debemos cultivar. Cuando nosotros hacemos un análisis, pastora, de las religiones que nos rodean, aparte del cristianismo, como los musulmanes, ¿verdad? Y otras religiones más, vemos que ellos le dan una importancia a la oración. Generalmente yo como comerciante tenía algunas personas conocidas que practicaban la religión musulmana y ellos no les interesaba cerrar su negocio para la hora de la oración. Es más, pueden estar hablando, pueden estar en una playa y tiran la alfombra donde ellos oran, ¿verdad? Y hacen su oración. Pero muchas veces nosotros los cristianos tomamos la oración como algo no muy importante, pastora, y lo dejamos de último. Y si acaso nos sobra el tiempo antes de dormir, Padre, Señor, lo mismo que ayer, amén. ¿Cómo es eso, pastora? No, ¿Qué usted piensa? Dígame. la oración, amados hermanos y amadas hermanas, es la fuente de vida de nosotros. Porque, como expresábamos el miércoles pasado, no podemos hablar que Dios le amamos, pero no tenemos el interés de hablar con Él. Es como contradictorio, porque realmente el orar, el hablar con Dios, por eso decimos el hablar con Dios, la oración, es conocer el corazón de Dios, es conocer lo que Él desea para ti, es conocer cuáles son sus pensamientos. Entonces, la oración es la fuente de vida que tú necesitas día con día para ser fortalecido en el poder de su fuerza y en el poder de su espíritu. Así es, pastora. Algo muy importante es que cuando uno desea cultivar el hábito de la oración, porque los hábitos tienen una característica, hay que cultivarlos. Así es. Nosotros podemos orar por ti y el Espíritu Santo puede despertar en ti, ahora lo vamos a ver más adelante, un deseo de orar, porque el Espíritu de Dios es el que hace eso, pastora. Así es. Como yo le he contado en testimonios, usted creó en mí la disciplina. Y eso es importante, pastora. Los judíos le enseñan a sus niños a orar. Desde muy pequeño. Desde niños. Ellos saben orar. Así es. ¿Verdad? Y no es opcional en la familia orar. Pero en el cristianismo las cosas son diferentes. Sí tenemos, obviamente, nosotros en algún grado no podemos obligar a la gente a creer, pero sí tenemos que enseñarle los principios claves que lo van a llevar a experimentar una vida de bendiciones. Así es. Es que la oración, siempre he pensado, pastor y amados hermanos y amadas hermanas, que el orar no es una opción, es vital en nosotros. Uh-huh. Mire, muchas veces los padres se ocupan, pastor Sí. y hermanos, de que sus hijos tengan una buena educación, y eso es muy importante. Importante. Muy importante. Sin embargo, instruirlos en el camino del Señor lo dejan como algo opcional. Opcional, así es. No como algo realmente importante. Y no estoy hablando de las personas que no conocen a Jesús, estoy hablando De cristianos. de cristianos. Exactamente. Personas que conocen al Señor. al Señor. Es más, si usted no deja a su hijo sin educación y usted se sacrifica, inclusive para que termine sus estudios universitarios, y es más, a veces hasta le apoya para sus maestrías, sus doctorados, ¿cuánto más usted no debe preocuparse para que ellos crezcan en el Señor? Porque no estamos hablando, estoy hablando que la educación secular es para aquí en la tierra, para que ellos tengan mejor calidad de vida, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, cuando hablamos de la instrucción, enseñarles a orar, estamos hablando de una eternidad, porque Uh-huh. Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Amén. Y es aquí en la tierra donde entonces se toman las decisiones, dónde se va a pasar la eternidad. Así es. La eternidad con Dios o la Sin eternidad Dios. sin Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener tan presente. ¿Y por qué enseñar a nuestros hijos a hablar con Dios, Uh-huh. enseñarle la palabra? ¿Por qué es tan importante? Jesús mismo, a mí me impresiona tanto como Él, siendo el Hijo de Dios, Él podía caminar todo el día y hacer milagros, ir de un lado a otro. Sin embargo, nosotros vemos en muchos pasajes registrados en los evangelios que Jesús se presentaba al Padre muy
de mañana. En otro Temprano, pasaje dice dice, Marcos 1:35. en otro dice de madrugada, De y en madrugada. otro dice aún muy Muy oscuro. oscuro. Imagínense. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos frágiles, que hay fragilidad en el hombre? Así es. Debemos prepararnos y debemos cada día ir delante de Él para inquirir sabiduría, para Así es. inquirir de Él. Así es, pastor. Entonces, vemos que es muy importante que nosotros transmitamos a nuestra familia, nuestros hijos, el hábito de orar. Y orar, que es una actividad espiritual, pero conlleva también una disciplina. Así es. Ambas cosas son necesarias para poder tener una vida de oración efectiva. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Voy a explicar esto en un ejemplo práctico. Usted sabe que a mí me gusta llevar las cosas a la práctica, pastora. Una persona desea mejorar su salud, quiere bajar de peso. Y esa persona dice, ok, yo quiero bajar de peso, voy a hacer dieta. Voy a establecer una dieta, voy a comer saludable, voy a ir donde un nutricionista, llegan del nutricionista, le hacen su plan, todo lo demás. Y esa persona empieza una semana bien, echa fuera la grasa, quita todos esos embutidos, quita todas esas comidas chatarra, las elimina de su dieta y empieza a llevar un control y una disciplina en su alimentación. Así es. Pero la primera semana ve que la panza sigue ahí, todavía está, y todavía la grasa está, y dice, no, hombre, esto no sirve. Vamos a abandonar esto y la siguiente semana vamos a seguir comiendo igual. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir en la oración. Porque si nosotros oramos hoy y luego la otra semana oramos y luego oramos un día por semana, entonces con el amor que ustedes saben que yo les tengo a ustedes, a veces gente llega donde me dice, pastor, pero yo estoy en tremenda lucha, yo le digo, tú estás orando. No, entonces, ¿cómo bendito Dios quieres que te vaya bien, pastora? Dígame algo. No, hermano, mire, es que porque no podemos esperar un resultado si no practicamos algo continuamente, todos los días. Entonces, si yo lo hago hoy y de pronto la otra semana y después más adelante, pero yo quiero que mi vida sea cambiada, no. Tiene que haber una disciplina. Mire, recordemos que nosotros estamos en una naturaleza caída, es decir, nuestro cuerpo. Así es. Hay una batalla entre la carne y el espíritu. Así Eso usted lo es. tiene que tener muy presente. Mientras usted tenga vida aquí en la tierra, hasta el último día nosotros vamos a tener batallas que tenemos que librar. Por eso Jesús le dio un consejo importante a los discípulos y también nos los da a nosotros. Ahí mismo, en el versículo 40, Ahí. dice, cuando llegó a aquel lugar, mire qué le dijo el Señor Jesús, orad que no entréis en tentación. Una persona no puede pensar que va a vencer la tentación si no es un hombre que ora, una mujer que ora. Aún nosotros orando, siempre estando en oración, la tentación va a venir mientras Así usted es. esté en la carne. Así Pero es. es muy distinto poderla vencer si usted es un hombre de oración y una mujer de oración. Pero si usted no ora, difícilmente va a poder. Prácticamente es imposible que Correcto. usted pueda mantenerse firme porque esa firmeza solo la da Dios y por medio de la oración, es decir, de esa comunicación que usted tenga con Dios. Pastora, usted me ponía un límite de tiempo cuando yo tenía que orar, ¿verdad? Uh-huh. Eso forjó en mí una disciplina. El primer paso que queremos decirte hoy para orar es desarrolla una disciplina. Ten un día, ¿verdad? En tu día una hora específica y un lugar específico donde tú ores, así como hacía Jesús. Dice que llegó a un lugar, al Monte de los Olivos, donde él tenía un hábito de llegar a ese lugar a orar. Entonces, mi primera recomendación esta noche a todos mis amados espectadores es que separen un día, el día de orar, no un día a la semana, no todos los días, pero es dentro de ese día, una hora y un lugar específico. Así es. Para que usted pueda desarrollar la disciplina. Usted me ponía tiempo a mí. Y yo oraba así al principio, pastora. Yo ponía mi reloj y yo estaba un ojo cerrado y otro miraba y me faltan 5 y me falta tanto. Y aunque usted no lo crea, eso desarrolló en mí una capacidad de cumplir un tiempo en mi oración. Aunque usted dice, pero es que yo cuando estoy en la presencia de Dios que fluya todo el rato. Pero si uno no se establece una meta de tiempo de orar,
En este pasaje, cuando lo vemos paralelamente en Mateo, en el capítulo 26, Jesucristo oró 1 hora. Le digo, vamos a orar. Y regresó. Y cuando regresó la hora después, sucedió lo que yo le comenté el miércoles. Los hombres estaban roncando, estaban dormidos. Y Jesús le dice, orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, Así es. pero la carne es débil. Es débil. Entonces, ¿es necesario obligar a nuestra carne a orar, pastora? Claro que sí. Uno tiene que tener esa disciplina, hermano, porque realmente muchas veces usted va a tener grandes batallas para orar. Es más, no va a tener muchas veces el deseo de orar. Usted dice, no, y ora un poquito, porque es una disciplina. Algo importante es que usted tiene que pedir la ayuda. Usted debe pedirle la ayuda siempre al Señor. Así es. Porque por sus propias cuentas, usted, por más que diga, no, sí, yo, pida la ayuda al Señor. Porque recuerde que es una batalla que se genera entre la carne y el espíritu. Su humanidad. Porque es nuestra humanidad. Así es. El espíritu siempre está dispuesto. Entonces, es importante que usted establezca una disciplina para orar. Es decir, como le está expresando el pastor, seleccione la hora, seleccione el lugar. Es importante escoger un lugar que usted sabe que va a ir a orar, un lugar donde usted, es más, el Señor mismo nos dijo, y nos habla la palabra, 6. Él dice, cuando le habló a los discípulos, Él le dice, no habéis podido ni siquiera 1 hora. Y le dice 1 hora. 1 hora. En ese día, pastora, Jesús oró 3 horas. De hora en hora venía a visitar a los discípulos y los hallaba durmiendo. Así Si es. ellos se durmieron, le puede pasar a cualquiera. Es lo que yo dije la semana pasada, cualquiera. Porque el orar implica una determinación en desarrollar una disciplina para que usted pueda gozar de las bendiciones de ese hábito. Yo le digo hoy, en el nombre de Jesús, si usted logra disciplinar su vida en cuanto a la oración, prepárese para experimentar grandes milagros y grandes bendiciones en su vida. Así es. Porque la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Amén. La oración es una arma poderosa espiritual. La Biblia dice, vuestras armas no son carnales, así es, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y una de las armas espirituales más poderosas que existen se llama oración. Amén. Entonces, al nosotros desarrollar ese hábito, pastora, establecer hora, establecer el lugar, establecer un tiempo determinado en el cual yo voy a orar, eso es clave. Voy a orar 30 minutos, voy a orar 1 hora, voy a orar X tiempo. Eso es importante porque eso le da a mi oración una constancia y un hábito que va a repercutir, pastora, y va a producir muchos resultados. Ahora, entre el primer resultado, pastora, que nosotros vemos que Jesús le dice en este mismo pasaje, para los que nos están siguiendo en Lucas capítulo 22, Él les dice en el versículo 40 que usted leyó, que la oración nos fortalece para vencer la tentación. Así es. Entonces la oración nos brinda fuerza espiritual. Amén. Y nos ayuda a dominar. Así es. Nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Porque cuando nuestra vida no se está sometida, nuestra humanidad no está sometida a Dios, mi hermano, prepárese para que cualquier cosa negativa suceda en su vida. Cuando alguien lo insulte, usted insulta para atrás. Si le pega en una mejilla, usted le pega en las 2 mejillas y en la espalda y donde sea, pastora. Porque la persona que no logra dominar la humanidad a través del Espíritu de Dios es presa de la tentación. Sí. Por eso Jesucristo se lo dijo claramente: orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el Espíritu está dispuesto. Para los que toman nota, eso está en Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo 26, 41. Jesús le dijo: orad para que no entréis en tentación. La verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Miren que ese día, hablando de Cristo, Jesús fue apresado, así es, entregado por Judas. Y ese día, los discípulos que él se llevó ahí entraron en tentación. Sí. Y Pedro cayó en la tentación. Pedro era un apóstol, ¿verdad, pastora? Así es. Discípulo de Cristo. Pero Pedro tenía su espada. Ese no andaba armado. Es como que un discípulo, usted lo vea con una pistola ahí. ¿Sí o no? Sí, en ese tiempo no había pistola. Había espada. Y Pedro tenía una. Así es. Él estaba orando, tenía su espada ahí, estaba con Jesucristo. Ya Jesucristo le había advertido: me van a matar, así que él estaba preparado.
Y cuando llegaron a apresar a Cristo y lo arrestaron, Pedro peleó con un soldado. El apóstol que predicaba, que sanaba en el nombre de Jesús, sacó su espada, pastora, se le fue la espiritualidad. ¿Por qué? Porque se durmió en la oración. Cuando Jesús le dijo, ora, para que no entres. el hombre estaba con una manta, como algunos que dice, el Señor los levanta ahora y, ay no, esta noche está buena para dormir, y no se quieren levantar, y es Dios que te está levantando. Así es. Porque el Señor y el Espíritu Santo es real, pastora. Amén. Y cuando vamos a enfrentar una prueba, el Señor nos prepara para que entremos en una oración, para soportar esa prueba y esa dificultad. Y Pedro le lanzó un espadazo y le voló la oreja. Le voló la oreja al soldado. Pero el que sabe en una pelea, pastora, ese espadazo iba para la cabeza. Y de que el soldado no se quedó parado y que déjame que esta espada me pase por aquí al lado y me huele la oreja. No, el hombre la esquivó y lo que le cortó fue la oreja. Y Jesús agarró la oreja y se la pegó. Pedro, ¿qué pasa? No, esto no es así, no es con la carne. Hay luchas que tú estás viviendo hoy, que tú quieres vencerla a tu manera, a tu forma, en tu humanidad. Pero el Espíritu Santo hoy te dice, es por medio de la oración. Amén. Esa dificultad que estás pasando hoy en día la vas a vencer por medio de la oración. Esa lucha con esa enfermedad la vas a vencer por medio de la oración. Esa situación en tu familia, en la oración vas a ver la respuesta en el nombre de Jesús. Por eso hoy hemos venido a enseñar de este tema, para que hoy después de esta enseñanza usted se levante y ore y vea la gloria de Dios, pastor. Hay algo que yo quiero compartirle a los hermanos y a las hermanas, los amigos y amigas que nos siguen. Cuando yo empecé mi vida cristiana siendo bien jovencita, de 15 años, yo no tenía ese hábito de orar, como no lo tiene la mayoría de las personas que no conocen al Señor. Mas doy gracias a Dios por el Espíritu Santo de Dios, porque yo le pedí a Él que me ayudara a levantarme a orar. Y de manera impresionante, siempre me despertaba a las 2:25 de la madrugada. Eso nunca se me olvidará. Wow. Y es más, a veces yo estaba, como usted decía, pastora, acostada. Bien arropada, bien acobijada, como dice su nietita. Como dice mi nietita. Y nunca he sido de arroparme mis pies, no me gusta. Y yo sentía, cuando a veces estaba como bien agotada, dije, ay Señor, estoy agotada. Y me quedaba dormida, yo sentía como gotitas de agua. Aleluya, la presencia de Dios es venían real. Sobre mis pies e inmediatamente me despertaba. Y no le estoy hablando que era una persona que tenía muchos años en el Señor, no. Así es. Estaba empezando mis caminos en el Señor. Y doy gracias a Dios porque pude experimentar a través del tiempo, de los años que tengo ya en el ministerio y también de conocer al Señor, hace 43, casi 44 años de conocer al Señor Jesús, yo he podido ver cómo me maravillo de las cosas que el Espíritu Santo, pastor, me enseñaba. Así es. A través de la palabra. Y yo no tenía realmente ningún conocimiento bíblico ni teológico. Así es. Y yo puedo hoy testificar, cuando yo he estudiado a través del tiempo, las cosas que el Espíritu Santo me mostraba, y todavía yo no había ido a un instituto bíblico superior ni a una facultad teológica, lo que Él me enseñaba, porque es real. Amén. Es decir, ¿y cómo vino? A través de la oración. Y yo le pedí a Él que me ayudara a levantarme cuando estaba agotada, cuando estaba cansada por mis estudios y todas las cosas en la casa, las ocupaciones regulares que uno tiene. Y Él me levantaba. Y yo quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios es real. Y Él está pronto para ayudarte. Solamente tienes que decirle, ayúdame, ¿verdad? Pídale la ayuda, dígale, ayúdame porque yo quiero orar, yo quiero levantarme. Y eso sí, cuando Él usa mucha forma, te va a levantar, levántate. Levántate y ora. Levántate y ora, porque Él, en medio de la oración, tú creces. En medio de la comunión con Él, Él te habla por la palabra. En medio de la comunión con Él, Él te prepara, como usted decía, pastor, para algunas cosas que vienen por delante
y te fortalece para que las puedas afrontar, para que con sabiduría las puedas manejar. Y por eso es tan importante la oración. Yo no quiero que usted vea que es un hábito que es como aburrido la oración, no. Es como usted sentarse a conversar con alguien que a usted le agrada. Conversar y saber que te está oyendo, Así es. que te está oyendo y que tu oración no quedará en el aire, sino que habrá respuesta de parte de Dios. Y por eso quiero animarte en esta noche a que tú veas la oración como un deleite, que tú veas la oración no como algo aburrido. Claro que vas a tener luchas, A ver, lucha. porque tu carne no va a querer orar, pero tu espíritu está dispuesto. Pero hay un gran ayudador, El Espíritu de que es Dios. el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y Él está pronto siempre para ayudarte. Solo pídele la ayuda y Así vas a es. experimentarlo. Así es, pastora. Más claro no puede estar. La Así es. disposición es lo primero Así es. y la ayuda del Espíritu Santo es lo indispensable. Amén. Cuando Así usted es. dice, Señor, yo quiero orar, el Espíritu Santo va a potenciar tu oración. Así es. Eso es lo que yo he experimentado en mi vida, ¿verdad? Ya yo tenía el hábito, que usted, la disciplina de orar y lo hacía continuamente todos los días, ¿verdad? No experimentaba tal vez grandes cambios, pero sí experimentaba cambios, sí experimentaba, porque la oración siempre va a traer una recompensa, Amén. cosas pequeñas que usted me enseñaba, Moisés, mamá, quiero tal cosa, ora a tu lista de oración, esas pequeñas cosas que fui practicando desde niño. No era que yo era perfecto, como siempre lo he dicho, usted lo sabe, yo me portaba mal y todo lo demás, pero era un hábito en mi vida y es un hábito en mi vida que desarrollé con ciertos parámetros y formas. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, cuando ya yo dije, Señor, yo quiero orar, cuando el Espíritu Santo llegó, pastora, mi oración fue Hermoso. otra cosa. Así es. Ya no era algo metódico, No. era una relación íntima, Así es. era un compartir. Así es. Y es ahí donde ya no hay que forzar a la persona, No. sino que la persona va a tener una hambre y una sed. Es como cuando usted prueba un plato delicioso, mi hermano. Usted dice, oye, hazlo de nuevo, quiero volver a comer. Y así es. Así es. Cuando usted entra a la presencia de Dios, algunos la han sentido ya, cuando Así hemos es. estado orando, la han sentido en su casa. Mi hermano, cada vez que Hermoso. usted entra a la oración, usted puede sentir en su cuerpo Así es. la presencia del Espíritu Santo. Así como hoy es. oramos para que la sientas en este momento Amén. a tu lado. Tú no estás solo, Él está ahí. Así Y es. cuando esa presencia, pastora, sobrenatural, que es la presencia de Dios que te dice, yo estoy aquí. Así es. No estás solo, tú no estás hablando al aire. Porque muchas veces las personas oran y como si Dios está a kilómetros de distancia en el cielo. Pero es que el Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios aquí en la tierra. Y cuando tú oras, mi amado amigo, cuando tú entras en tu cuarto, cuando tú doblas tu rodilla o lo haces de pie, como dice la pastora, para evitar dormirte o qué sé yo, pero te activas en la oración, el Espíritu de Dios viene, pastora. Es que es algo sencillo, pastor. Yo quiero que usted, amados amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, lo vea. Es como compartir con una persona, así mismo como estamos el pastor y yo aquí. Así es. No es que él está distante. No, está Él allí. y usted tal vez no lo ve físicamente, pero usted puede sentir su presencia. Amén. Porque Él está a tu lado. Él está cerca de ti. Es una presencia Así es. que llena tu habitación. Así es, pastora. Que llena el lugar donde tú estás. Y eso es lo que hoy queremos transmitirte, de ese poder de la oración. Es imposible dormirse con esa presencia pasando por todo su cuerpo, pastora. Sí, porque Esa es que Él está. es la diferencia que yo experimenté en mi vida, Amén. ¿verdad? Porque cuando Él llegó, el Espíritu de Dios llegó, entonces en ese momento la oración fue otra cosa. Sí. Era una comunión, era Dios hablando a mi corazón y como usted dice, la Biblia se abre y el Señor transmite la palabra de Dios como si te la estuvieran predicando. Es algo impresionante. Es glorioso. Cosas que tú estás viviendo y pasando en tu vida y abres tu Biblia y el Señor te habla. Y tú cada día que abres la Escritura sientes una transformación. Eso es lo que hoy nosotros queremos que suceda cada día en ti. Amén. Que el Espíritu de Dios traiga una vida de oración poderosa a tu vida. Pastora, vamos a avanzar en esto.
Hay algo importante en la oración y es que la oración en Dios, en el poder del Espíritu Santo, y es que ella nos reviste de poder. Amén. Yo quiero que vayamos a la Biblia, a Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17 tenemos que entender también que el poder de Dios, la Biblia dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y pastora, en ese Hechos capítulo 2, los discípulos no estaban durmiendo cuando llegó el Espíritu Santo. No. Estaban orando. Orando. Juntos, unánimes. Unánimes. Lo que quiere decir que el Espíritu de Dios es atraído por la oración. Así es. ¿Verdad? Y que en la oración somos revestidos de poder por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder, como ya es conocido por muchos, es la palabra dunamis en griego, que significa literalmente un poder milagroso, un poder sobrenatural, un poder para hacer maravillas. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a experimentar en nuestra vida el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Y debemos comprender, pastora, que la oración es una arma de guerra y que de guerra espiritual. De una guerra espiritual. Hay muchas bendiciones que Dios ha reservado para usted y para mí, para toda su familia, pero también tenemos que entender, pastora, que esas bendiciones o esas promesas tenemos que conquistarlas. Así es. Porque Dios le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo donde tú vayas. Todo lo que pise la planta de tu pie, no dijo de mi pie, de tu pie será tuyo. Así es. Quiere decir, pastora, que el Señor nos acompaña, pero usted y yo tenemos que pelear la batalla y no es con espada ni con ejército, dice la Biblia, sino con su Santo Espíritu. Con su Santo Espíritu. Entonces es una batalla espiritual. En este pasaje, pastora, vamos a tratarlo de leer de una manera breve porque hoy quiero orar. Sé y siento el poder del Espíritu Santo que Dios va a hacer milagro en esta noche. Amén. Vamos a leer el verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Pastora, los discípulos estaban enfrascados con un muchacho que estaba endemoniado. Así mismo es. Para aquellos que no ven, los demonios existen. Así como Dios existe, los demonios existen. Si usted pues no creía o no pensaba que existían, pues hay un mundo espiritual. Así es. Y en ese mundo espiritual vamos a encontrar enemigos que van a impedir que nosotros recibamos la promesa de Dios. En este caso, un papá tenía un hijo enfermo. Así es. Y esta enfermedad era a causa de un espíritu, precisamente de un demonio. Y los discípulos lo trajeron y los discípulos le dieron, pastora, y nada. Estaban en el suelo los discípulos. Hasta que tuvieron que llevárselo al Señor. Y cuando este hombre le trae al Señor el muchacho, le dijo, tus discípulos no pudieron, mira si puedes hacer algo. Y el Señor dijo, ¿cómo que si puedo? Si tú crees, todo es posible. Entonces es necesario entender que Jesús solo le habló al demonio, pastora, e inmediatamente salió. Todo el mundo quedó sorprendido porque el muchacho quedó sano. Esa era la voluntad de Dios, sanar a ese joven. Así es. Pero los discípulos quedaron intrigados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros oramos y nos enfrascamos ahí y ese demonio no salió? Y Jesús le da a ellos la gran enseñanza. Hay bendiciones, mis amados hermanos, que requieren de tu oración. Y el ayuno que vamos en otro momento a enseñar y a hablar del ayuno. Pero hoy estamos enfocados en el tema de la oración. Cuando nosotros vivimos una vida de oración, este pasaje dice que
en el verso 20, pastora, Jesús le dice, por vuestra poca fe. Así es. La razón que Jesús le dice a ellos, por la cual no pudieron vencer a ese espíritu, era la poca fe. Y le dice, si tuvieran fe, ustedes le van a decir a ese monte, desarráigate y plántate en el mar. Y luego dice, este género no sale con oración, sino es con oración y ayuno. La oración va a elevar nuestro nivel de fe. Amén. La oración va a elevar tu nivel de fe. Y la fe es la que va a manifestar milagros en tu familia. Así es. A medida que tú te conectas con Dios en oración, vas a llenarte de fe y vas a creer, mi hijo será transformado, mi familia será cambiada, mi vida va a ser totalmente sana. Eso es lo que hace, pastora, la Claro. oración. Nos inunda de fe. Nos llena de fe y tienes que tener una fe perseverante. No desmayar, porque hay bendiciones que Dios ha reservado para ti, pero tienes que luchar para alcanzarla, tienes que conquistarla. ¿Y cómo se conquistan? A través de la oración, Así es. creyendo las promesas, pero no es que, bueno, estoy cansado o cansada de orar, no, tienes que seguir orando y seguir creyendo y dándole gracias a Dios porque la respuesta de Dios viene, la respuesta de Dios viene a tu oración. Y por eso es tan importante que cada día usted cuando va delante del Señor, usted pueda ir con un corazón humilde, con un corazón sencillo y sincero, creyendo que tu oración es oída y Así que hay es. respuesta. Yo quiero decirle a todas las madres que están escuchando en este momento, a los padres, hay muchas promesas de Dios. Dice, en los postreros días, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dios puede cambiar a tu esposo, a tu esposa. Dios puede transformar a tus hijos. No dejes de orar. Dios puede darte la sanidad porque Él es el sanador. No dejes de creer. Sea cual sea la enfermedad, Él está en esta noche aquí. Su Espíritu Santo está aquí Así es. para tocarte, para sanarte allí donde tú estás. Solo extiende tu mano. Yo quiero orar por cada persona con la pastora esta noche. Y yo sé que la fe va a mover montañas. Vamos a orar esta noche para que Dios levante en ti una vida de oración y que ores como nunca antes. Que te sumerjas en la presencia de Dios. Que te llenes de la presencia de Dios a través de la oración. Porque toda adversidad y toda lucha que has estado enfrentando, hoy van a ser vencidas por el poder de la oración. En el nombre poderoso de Jesús, van a ser vencidas esta noche. Yo quiero hoy, como suelo hacer, quiero que escriban en la pantalla, ya los comentarios están habilitados. Escriban sus peticiones de oración rápidamente en el tiempo que nos queda. Y la pastora y yo vamos a orar. Escribe tu petición ahí en los mensajes. Y yo voy a orar. Vamos a orar por sanidad. Vamos a orar para que Dios transforme familias, por tus hijos, por tu parentela, por las personas que has estado orando durante mucho tiempo para experimentar un cambio en tu familia, ¿ok? Vamos a orar. Ahí donde estás, mientras que los hermanos, algunos escriben peticiones de oración, yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, te damos las gracias porque tú estás aquí. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre será hecho. Señor, nos han enviado peticiones de sanidades. Hoy vamos a orar por toda persona enferma. En el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, le ordenamos a todo espíritu de enfermedad, a toda dolencia del cuerpo de mis hermanos, del cuerpo, Padre Santo, de los familiares de mis hermanos. Oh Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Hoy declaramos sano esos cuerpos por el poder de tu Espíritu Santo. Oro por Euclides Vázquez, que me enviaron petición. Está en cuidado intensivo, Señor. Está entubado, Dios. Está enfermo de COVID. Pero hoy, en el nombre de Jesús, si tú eres familiar de él, cree conmigo esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío la palabra con la pastora y ordenamos a ese cuerpo ser restaurado, pulmones, riñones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, la sanidad por las llagas de Jesús, por la sangre del Cordero. El poder de Dios viaja a ese hospital y toca ese cuerpo, restaurando los pulmones y secando todo virus ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Epra y esto cobale. Oh, aleluya. Siento el poder de Dios tocar vidas. Cree ahora en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, declaro la sanidad. Si tú estás enfermo, quiero rápidamente, pon tu mano donde tienes el dolor en esta hora. Pon la mano donde tienes la dolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, vas a sentir un calor, vas a sentir algo que está rodeándote, una corriente como un hormigueo. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tócales ahora, toca esa espalda, toca ahora, Padre Santo, ahora en el nombre de Jesús, todo su ser, cuerpo, órganos ahora, en el nombre de Jesús, recibiendo esa sanidad y esa libertad. Padre Santo, oramos ahora por liberación. Aquellos que tienen familiares atados a algún vicio, sumergidos en el pecado, olvidados de Dios, en la drogadicción, ora conmigo en esta hora. Señor Jesús, tú tienes poder para desatar y declarar libertad, porque escrito está: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, solo en ti hay libertad. En esta hora yo envío la palabra con la pastora sobre los familiares de cada uno de mis hermanos y sobre cada persona que está oyendo esta transmisión, toda persona que está escuchando nuestra voz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordenamos a todo espíritu de adicción, a todo aquello que ha querido mantener oprimido, toda ansiedad, toda depresión. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va de esos cuerpos, ahora de esas vidas, de esos corazones, de esas mentes. En el nombre de Jesús. Hoy hay libertad para ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Recíbela en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Padre, te doy la gloria. Ahora, ahí el Espíritu de Dios opera esa liberación. Siente el toque del Espíritu de Dios. Libre de vicio, libre del tabaquismo. Hay una liberación que Dios está haciendo en una persona que ha estado luchando grandemente. Ha tratado, estás escuchando, estás viendo esta transmisión. Dios te hace libre hoy en el nombre de Jesús. Vas a sentir algo que está saltando en tu interior, como en tu vientre. En el nombre de Jesús de Nazaret, eres libre. Ahora, toca al Espíritu Santo. Siento el poder del Espíritu de Dios tocando vidas. Gracias, Jesús. Padre, mi alma te alaba, Jesús. Recibe tu liberación. Recibe tu sanidad. Padre, hoy declaramos milagros poderosos, milagros de provisiones, milagros extraordinarios. Etrocopora. Aleluya. Padre Santo, hoy Dios levanta el ánimo. Puedo ver en el espíritu a una mujer que se ha sentido muy sola, muy sola. Te veo en un cuarto, sentada llorando todas las noches, con una gran aflicción. Estás alejada de tu familia,
estás sola, no hay nadie a tu lado, pero Dios te dice, yo estoy contigo y abro una puerta para que puedas volver a ver a tu familia. Vienen pensamientos de que no los vas a ver más, de que no va a haber oportunidad, pero hoy el Espíritu de Dios te dice, yo te levanto, yo estoy contigo. Recibe hoy esa paz y esa liberación de toda depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, gracias. Señor, gracias Jesús. Mi alma te alaba. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás y dile gracias Señor. Dile gracias Jesús. Padre Santo, oramos esta noche para que tu pueblo reciba un espíritu de oración. Pon tu mano en tu corazón y dile Jesús, ayúdame a orar. Quiero orar. Dile Espíritu Santo, ayúdame a orar. Quiero tener un encuentro contigo. Que cada día mi oración sea una cita especial. Que cada día, Señor, me llene de tu presencia en la oración. En el nombre de Jesús, hoy declaro tu vida un nuevo amanecer en la vida espiritual, en tu relación con Dios. Padre Santo, gracias te doy. Gracias, Señor. Levante sus manos ahí donde está. Dígale gracias, Jesús. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Que Dios hoy bendiga tu vida grandemente. Yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Tal Su vez esta presencia. transmisión acabe, igual el Señor te va a tocar. Yo quiero invitarte a aprovechar a todos mis amados hermanos, pastora. Nosotros estamos trabajando en la iglesia en diversas áreas y una de ellas es la música. Y tenemos una academia de música en la cual ya algunos de ustedes estaban inscritos y están participando. Y pues quiero animarles porque pronto vamos a iniciar los cursos online, pastora, a través de Zoom. Así que vamos a estar desarrollando estas clases vía virtual. Así que no vas a parar de aprender y ahora de pronto que estás en la casa, vamos a seguir ayudándote a que crezcas porque hay que servir a Dios en cada ministerio y prepararse, pastora. Amén. La preparación es clave. Cuando uno quiere hacer algo bien hecho, pastora, Tiene que prepararse. tiene que prepararse. Así Así que es. a Life Music, escríbanos. Usted sabe ya los contactos, mi esposa, Ángel, escríbale allí y prepárense porque vienen las clases ya de prueba vía online. Así que no se queden por fuera. A Life Music es una academia de música que el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Iniciar en estos tiempos, pastora, para levantar un equipo de adoradores que quieran servir a Dios con todo el corazón y también los programas de discipulado. Todas las personas nuevas que se han añadido aquí a estas transmisiones, no se pierdan el programa de discipulado. Los vamos a estar contactando. Así pastor, es. A los que ya nos han inscrito. A los que ya nos han escrito, vamos a estar contactando. Se nos está acabando el tiempo, me dice mi esposa. Nos quedan 10 segundos. ¿Cuánto? 4. No, puede ser. Así que lo vamos a contactar. Mañana en el devocional lo esperamos a todos.